Buenas tardes, ¿cómo están? 18:04 minutos, les doy la bienvenida a La Vuelta Completa. Con la noticia, ya la comentaron los compañeros, de que vuelvan las ideas del fallecimiento de José Pepe Mujica, un líder importante, por supuesto, para Uruguay, pero para la región, uno de los presidentes del sueño de la patria grande, que está fresquito todavía en la memoria de los latinoamericanos y también de nosotros los argentinos. Una vida intensa, sin duda, la de Pepe Mujica. Militó desde muy joven, y además fue parte del movimiento Tupamaro, estuvo preso durante muchos años durante la dictadura, fue presidente con el Frente Amplio y venía padeciendo un cáncer hace rato, ¿sí? Hizo muchas declaraciones, él mismo dijo y anticipó que estaba caminando el último trecho. Falleció hoy con 89 años, vamos a estar recordándolo, por supuesto, hablando del Pepe Mujica y hablando de otros temas, de la agenda política nacional, por supuesto, a pocos días de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, las tensiones dentro de La Libertad Avanza y el PRO, qué están peleando, por qué están peleando, cuáles son los verdaderos motivos de esa disputa. Y por supuesto vamos a estar con los columnistas que están en La Vuelta Completa todos los martes. Está Luis Brusten conmigo para hacer piso acá en la 530. Va a venir Victoria Donda con su columna Derecho a tener derechos. María Eva Kutsovitis, que es candidata a legisladora porteña y que también está transitando unos días muy intensos debido a la campaña, y nos va a traer las últimas noticias de cómo nos preparamos para votar el próximo domingo, cómo vamos a votar además, ¿no? Porque hay ahí novedades en cuanto a la metodología del voto. 18:06 minutos, ponemos un poquito de música y enseguida ampliamos todos estos temas. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Otra esperanza para volver a vivir. Solo se trata de vivir. Rubén Rada, para abrir este programa tan especial, ¿sí?, en el que estamos, por supuesto, hablando de José Pepe Mujica. Estoy acá con Luis Brustein, que lo extrañábamos porque la semana pasada fue una voz en el teléfono y bueno, él todos los martes viene acá al piso y a nosotros nos gusta. A él también. A mí también bien, gusta, bien. Sí. Porque lo dice siempre, entonces bueno, lo dice fuera de micrófono, por eso digo también que con tanta certeza que le gusta. Bueno, qué cuestión esta, ¿no? De tantos cuadros, tantos hombres importantes que Sí, la verdad que sí. Que se van como referentes de una época. El Pepe Mujica es un personaje bien que es un gran referente. Él fue uno de los protagonistas así de un momento que yo creo que fue el más importante en América Latina después del ciclo de dictaduras, que cuando fue presidente fue uno de los que impulsó todos los organismos de integración regional, de unidad latinoamericana, junto con Néstor Kirchner y los demás presidentes. Claro, Evo en ese Morales, momento estaban Evo, estaba Chávez estaba Correa, en Venezuela, Correa en Ecuador. estaba el cura Lugo en Paraguay. Y era raro, es decir, todo eran como generaciones que habían sido muy golpeadas por las dictaduras, por el ciclo de dictaduras, y que en ese momento aparecían como referentes importantes, ¿no?, de las políticas de sus países, ¿no? Y en el caso de Pepe Mujica, todos ellos tuvieron una proyección hacia América Latina muy fuerte. En este momento, nosotros tenemos un presidente que es lo opuesto a toda esa figura, pero en este momento la CELAC, que es una de los organismos de integración regional que impulsó Pepe Mujica cuando era presidente uruguayo, en este momento está haciendo una reunión importantísima en Beijing, en China, que es una reunión de integración, no de integración, en ese sentido es de relaciones económicas, de el continente como bloque, que ese era el sueño de Pepe Mujica, de Chávez y de todos ellos, con China, que es el gigante. Y Brasil tiene una, ¿no? Y Brasil es el presidente en este momento. Y está sacando, digamos, buenas conclusiones y fondos para su economía de esta reunión que se está llevando a cabo en China. Sí. Brasil, ¿no? Todo, y Argentina le está dando la espalda a esa agenda. China aumentó las compras de cereales a Brasil, aumentó las compras de carnes a Brasil, mientras que con Argentina no las bajó, pero mantiene el nivel que tuvo siempre, ¿no? Cuando habría muchas posibilidades, ¿no? Teníamos a Cristina tuiteando, ¿no? Sí. Justamente para despedir a Pepe Mujica, y Yamandú Orsi hace un rato también se expresó a través de las redes. Vamos a comentar rápidamente qué es lo que dijeron o qué es lo que dijo cada uno. Yamandú puso en las redes: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Cristina, ¿lo tenés ahí? Sí, dice: América Latina despide a un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a su país y a su patria. Pepe, te vamos a extrañar mucho. Lucía, mi corazón está con vos y con todo el pueblo uruguayo. Lucía es la viuda Lucía Topolansky. Sí. Lucía Topolansky. Ex senadora, ¿no?, del Uruguay. Bien, vamos a comunicarnos ahora con Oscar Laborde, ex parlamentario del Parla Sur y director del Instituto de Estudios Económicos de América Latina, IDEAL. Hola Oscar, bienvenido. Andrea y Luis Brustein, te saludamos acá en la 530. Andrea, Luis, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, estamos poniendo palabras a esta despedida, a la despedida del Pepe Mujica, un hombre que, bueno, recién a grandes trazos nosotros definíamos, ¿no? Un militante, un expresidente, un hombre comprometido con las causas de la patria grande, ¿no? Recordábamos un poco ese momento tan fundante y tan lleno de esperanzas para la región. Sí, mucha pena, ¿no? Porque más allá de lo previsible por su avanzada edad, sí, por la enfermedad, sinceramente estamos apenados, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que hay que destacar de él toda su conducta, ¿no? Ahora aparece mucho la idea de ese hombre retirado, ¿no? De ese sabio que está allí en la chacra. Y la esencia de él fue que nos dijo que la vida tenía que tener sentido, que la conciencia nos daba el privilegio de que la vida tenga sentido. Y él había elegido el sentido de cambiar el mundo y de trabajar, digamos, por la justicia social. Y así lo hizo. Y él fue guerrillero. Él tomó las armas en el momento que muchos jóvenes en América Latina, empujados por una dictadura que nos impedía participar democráticamente en las elecciones, y tomó las armas. Y pagó por eso, tuvo 13 años preso, 7 años aislado totalmente. Y el hombre salió sin revancha, comprendió que ahora esa lucha había que darle en el pleno electoral, el senador fue presidente. Y esa es la magnitud, claro, colaboró con la Patria Grande porque comprendía, como muchos, que un país solo no puede encaminarse hacia la liberación si no es con el conjunto. Ahora, ese es Pepe, es el sabio que estaba los últimos días en su chacra, pero fue el comprometido que llegó hasta poner su vida a consideración, a disposición, por la causa que él creía. Uh-huh. Uh-huh. También tenemos a un Mujica, ¿no? que fue construyendo una imagen pública que sedujo, esa es una palabra un poco, la pongo entre comillas, no sé si es la correcta, al progresismo, pero también a un sector de la sociedad argentina que acá en Argentina le es reacia al progresismo, ¿no? Un fenómeno un poco raro, pero que él lo convocó, lo construyó. ¿Vos tenés una lectura de esto? Bueno, siempre es fácil para los gorilas que simpaticen con el progresista que no es argentino, ¿no? Ajá. Lula está bien, Pepe está bien, bueno, Cristina no. Claro. Entonces, esa idea de que los progresistas son buenos cuando no están en Argentina, yo mucho no me la como, perdónenme la crudeza. Claro, son los mismos también que, por ejemplo, admiran algunas de las políticas de Lula, ¿no? Claro, por eso Lula, Mujica, y sobre todo esta idea de un hombre sabio, de un hombre humilde. Y él decía, claro, muchos de los que lo admiran por eso no siguen su camino. Pero es cómodo, incluso hasta por un progresismo recatado, admirar, pero no seguir. Uh-huh. ¿No? Porque insisto, y yo subrayo esto, el hombre puso su vida a disposición. Entonces, ¿con qué parte de Mujica está de acuerdo ese progresismo? Seguro con que no es argentino, porque si Mujica hubiera combatido en Argentina, si hubiera estado preso en Argentina, no le estaría tan simpático, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un poco de oportunismo ahí en estos sectores argentinos, ¿no? Y también hay una capciosidad en interpretarlo parcialmente lo que es Mujica. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, estaba también pendiente comentar que bueno, que se va en un momento en el que, bueno, Yamandú Orsi asume al frente de la presidencia del Uruguay. Todos los indican, lo señalan y lo demuestran como su delfín o su heredero. ¿Vos lo ves así, de esa manera, Oscar? Sí, claro, bueno, es un hombre del MPP, de su movimiento, bueno, sí. La vida quiso que él muriera luego de verlo a su pollo
Su pollo, presidente. sí, eso es muy argentino lo del pollo, ¿no? Los pollos muy argentinos, pero te voy a decir algo muy uruguayo. Él decía, el dirigente no tiene que hacer todo, decía Mujica. Sí. Tiene que lograr que la barra que lo sobreviva sea mejor que él. Ujú. Porque la vida es más corta que la causa en la que estamos. Ujú. Entonces él se enorgullecía de poder hablar a la juventud de que Orsi, que Yamandú sea presidente, pues él comprendía esa idea que justamente la virtud de un dirigente era lograr que otros luchen después que no esté él, comprendiendo que incluso la lucha comenzó mucho antes que uno comenzara a luchar, ¿no? Entonces me parece que bueno, ahí le dio la vida que fue tan dura con él, le dio ese guiño de permitirle ver cómo efectivamente su legado continuaba en esta idea que él tenía, que la barra que dejamos, ¿no? Empecé la barra, Sí. si pollo es argentino, barra, es un término muy uruguayo en cuanto a la política, la barra, Ujú. ¿no? Y esa idea de que, de que sea mejor, de que lo supere, ¿no? Ujú. Así que sí, lo de Orsi claramente es el candidato del MPP, el sector del Frente Amplio que conducía desde Mujica. Bien. ¿Cómo te parece a vos que eran las tensiones que mantenía Mujica con el peronismo, ¿no? Porque ha hecho muchas declaraciones en función de la agenda local, ¿no? Le preguntaban sobre el peronismo, le preguntaban sobre Cristina, le preguntaban sobre Néstor, y él contestaba. Claro. Bueno, primero, yo creo que está la diplomacia sobredimensionada de estas causas. ¿Cuál es el problema de que el PP, con la autoridad que tiene, opine sobre determinado movimiento del peronismo o opine sobre determinado dirigente? Ujú. Y habrá opiniones de que tal vez su gobierno no fue lo que se esperaba, hubo opiniones sobre el Frente Amplio, eso no nos tiene que asustar. Y hay que aprender que justamente eso nos hizo grandes en los 2000, que cada país y cada pueblo elige su movimiento y sus dirigentes. Y son diferentes todos, ¿no? Porque esa idea que tenía del movimiento comunista, yo fui parte de que había que matizar todas las expresiones en cada país, eso se terminó. Entonces cada pueblo eligió su movimiento y su dirigente. Entonces está claro que Argentina eligió el peronismo y está claro que el Uruguay no. Ujú. Y bueno, entonces así podríamos ir país por país. Sí, Entonces, te aporto una cosita. Históricamente, el Partido Blanco era afín con los federales en Argentina y el Partido Colorado afín con los unitarios, ¿no? Y en ese caso, Mujica fue secretario de la Juventud del Partido Blanco antes de incorporarse a Tupamaros. Pero tenía mucha relación con el peronismo en ese momento. O sea, la discusión que él hacía con el peronismo era una discusión no desde el gorilismo, digamos, de los colorados o de las otras tradiciones políticas que habían sido muy antiperonistas, ¿no? Durante los gobiernos de Perón, sino desde un lugar de fraternidad, de un lugar fraterno. Así lo veía y lo vi yo, ¿no? Claro, y uno así lo tomaba, Luis, porque él, bueno, era muy amigo de Petrol Ferré, claro, claro. Lo que fue nuestro Manuel Ugarte, podríamos decir, claro, que planteaba esa idea de lo nacional y popular. Claro. ¿No? Porque estaba, en aquel momento, en los 50, 60, estaban los nacionalistas y los nacionalistas populares y los nacionalistas revolucionarios. Entonces, a diferencia del marxismo, lo que plantea Petrol Ferré, esa idea de que la contradicción principal, que para el marxismo es capital trabajo, para nosotros debía ser nación-imperio, ¿no? Claro. Por eso somos nacionales y populares. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, uno tomaba, por su autoridad, por respeto a las opiniones de Mujica. ¿Y cómo no permitirle a un hombre que pasó las que pasó, una opinión sobre un dirigente, sobre un movimiento? Ahora, luego bancaba, respaldaba. No era la hipocresía de decir que sí y después correrse. Entonces él era genuino, era así, era como era, y bueno, y en ese sentido hay que respetarlo, ¿no?
Y si él tiene una opinión, estaba bueno que lo diga, y su estilo no era ser discreto. No, claro, él justamente cultivaba ese perfil de hombre campechano, de hombre directo, franco, ¿no? Esa fue una virtud también de él, ¿no? Como personaje político, ¿no? Exactamente, entonces en ese sentido lo tomo, pero bueno, claro, él con todos los movimientos, él quería que fuéramos mejores cada uno en su país, y aceptaba también las opiniones sobre el Frente Amplio, porque él sí, ahí sí, Metor Ferrea, ahí sí, Manuel Ugarte, se daba cuenta que la patria grande era nuestro destino, más era Uruguay, claro, ¿no? Y en eso era muy... Nunca se aisló el Frente Amplio, sino siempre tuvo actitudes hacia Argentina, hacia Lula, ¿no? Siempre planteando esta idea de que no hay patria sin patria grande. Bien, si tuvieras que decir entonces cuál fue la marca política o legado de Mujica para los latinoamericanos, para los uruguayos, para los latinoamericanos. Perdón, Andrea, te perdí. No, te preguntaba para cerrar, para cerrar tu comentario también sobre el Pepe, ¿cuál te parece entonces que es el legado del Pepe para Latinoamérica y para Uruguay? Para nosotros, seguir la lucha, como él lo dijo. Y también, él a lo último se preocupaba por los nuevos desafíos que tenía la izquierda, que era tomar las viejas banderas y actualizarlas a las circunstancias actuales. Él lo decía así textual, me lo dijo, no lo dijo. Si las viejas banderas, pero ahora adecuadas, readaptadas a las circunstancias. Y seguir la lucha. Cuando muere uno de estas personas, el mejor homenaje es hacer lo que ellos hicieron, luchar por su pueblo. Bien. Oscar, muchas gracias. Que tengamos buenas tardes. Dale. Abrazo. Oscar Laborde, ex parlamentario del Parla Sur y director del Instituto de Estudios Económicos de América Latina, estaba conversando con nosotros acerca de esta despedida, ¿no? Al Pepe Mujica. Estaba viendo acá en los portales información sobre este último trecho en la vida de Mujica. Él vivía en su chacra de Rincón del Cerro, esto es en las afueras de Montevideo, y bueno, de alguna manera este domingo hubo elecciones en Uruguay, departamentales, hubo recambios de intendencias, bueno, resultados que ya estuvimos comentando. No fue a votar, entonces esto fue lo que dio la pauta de que algo no andaba bien. Por eso ayer mismo Lucía Topolansky, su mujer, estuvo con él durante más de 40 años, juntos, ¿no? Recorriendo juntos. Dijo que, bueno, que estaba con cuidados paliativos, que estaba ya transitando la última etapa de su enfermedad. Él en enero de este año había pedido, ¿no?, que no le hicieran más entrevistas, que quería estar en su chacra, disfrutando de su lugar en el mundo. Y según los portales que estoy mirando, que ya vi varios, sus restos pidió él que sean enterrados allí, en Rincón del Cerro, en su chacra, y donde está también su perra, Manuela, que él quiere estar cerca de... La perrita de Renga. Sí, exactamente, su perra de 3 patas. Sí. Sí, así es. Bueno, gente, hemos recorrido este primer trecho con este recuerdo, con esta noticia, la noticia del último momento de la tarde, ¿sí, Luis? No, lo único ya, si cerramos esta parte, sí. Yo lo que quería recordar, él tiene muchas frases, ¿no? Sí. De viejo sabio, sí. Pero tenía algunas que yo creo que es importante, cuando él dice: ninguna derrota es definitiva, pero ninguna victoria tampoco es definitiva. Lo es, claro. La única derrota que es definitiva es la del que no se levanta después de haber caído, ¿no? Así es. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. CDI Agustín Ramírez. Remodelamos integralmente el Centro de Desarrollo Infantil Rincón de Luz en Agustín Ramírez, con capacidad para
120 matrículas, 3 nuevas salas, patio renovado y equipamiento mobiliario. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos dando la vuelta, nos quedamos charlando con Luis en el corte acerca de las diferencias, ¿no? De las diferencias en torno a los años de la dictadura, las diferencias entre las diferencias y las similitudes entre los tupamaros y los montoneros en Argentina, qué pasó luego con esos años tan duros, y hay muchas diferencias, ¿no? Sí, pero vos fíjate, cuando se fundan los tupamaros participan algunos militantes del peronismo. Uh-huh. Estaba José Luis Nel, claro, y Nel cayó preso junto con algunos de la conducción de los tupamaros, estaba en Uruguay, uh-huh, y participan en la fuga del penal de Punta Carretas. Y siempre hubo alguna relación entre la militancia del peronismo revolucionario con los tupamaros, ¿no? Por esa idea del nacionalismo revolucionario y demás. Lo que pasa es que dentro del movimiento tupamaros la conducción iba cambiando porque iban cayendo muchos de los dirigentes. Iban cayendo presos. Sí, claro. A diferencia de lo que ocurrió en la Argentina, sí, que no. fueron desaparecidos. Sí, igual estamos hablando... O sea, los desaparecidos empiezan con la dictadura del 76 y hay pocos anteriores, ¿no? Uh-huh. Pero sí, venían desde las dictaduras anteriores, las organizaciones guerrilleras. Pero Mandela también fue guerrillero, o sea, uh-huh. Mandela se lo reivindica, y Mandela tuvo una historia muy parecida a la del Pepe Mujica. Mira. También, uh-huh. Porque él era... él era jefe del brazo armado del Partido del Congreso en Sudáfrica, que luchaban contra el apartheid de los blancos, y estuvo preso muchísimos años. Uh-huh. Y al salir tuvo un gesto similar al de Pepe Mujica también, ¿no? Es decir, bueno, empezamos la lucha democrática sin guardarnos un as en la manga. Eso fue lo que dijo Sendik cuando se fue la dictadura. Salieron todos en libertad, se reunieron en un convento y ahí hubo una discusión muy fuerte entre todos, y la posición de Sendik fue nos incorporamos a la lucha política democrática sin ningún as en la manga. El as en la manga era pacíficamente, digamos, claro. Sin armas. Sin armas. Uh-huh. Y bueno, que la lucha armada en los años 70 era prácticamente la única vía que le dejaban a los movimientos populares en un contexto de lo que se llamaba la Guerra Fría, ¿no? Donde Estados Unidos instalaba dictaduras en todos lados, pero sobre todo en América Latina, que reprimían a cualquier posibilidad de cambio por una lucha democrática, por vía democrática, ¿no? Y entonces, bueno, se extendieron las guerrillas en toda América Latina, al mismo tiempo que se habían extendido las dictaduras antes. Uh-huh. Uh-huh. Y Pepe Mujica es uno de los fundadores de los tupamaros, uno de los que estuvo en la conducción
más alta de los tupamaros, y ellos tienen una discusión también en Uruguay. A pesar de eso, él llegó a ser presidente de su país, y un presidente muy querido, ¿no? Uh-huh. Pero también te comentaba, y un poco salió por eso en la charla fuera de aire, que el pueblo uruguayo, no sé, metabolizó de otra manera el proceso de la guerrilla, el tema de los tupamaros. Argentina vivió una tragedia muy grande en otro sentido, y hay muchas personas todavía que desconocen ese capítulo de la historia argentina, y tampoco quieren transitarlo, ¿no? Me parece que Uruguay sí ha hecho un recorrido que Argentina no hizo en ese sentido. Más discusión, más hablar abiertamente de todo eso, sin tanto tabú, sin tanto... Existió, bueno, discutámoslo. No, vos sabés que no, yo creo que fueron diferentes procesos. Es una pregunta, no es una afirmación. Acá se ha discutido mucho, o sea, lo que pasa es que hay mucha gente que en ese sentido es muy negada a aceptar la realidad de lo que fue el terrorismo de Estado en el país. Exactamente, eso. Pero acá el movimiento de derechos humanos... Sí, lógicamente. Me refiero a toda la sociedad, el conjunto. Pero no creas, yo creo que si vos haces una encuesta, en realidad es un porcentaje muy chico de la población que no acepta o no repudia el terrorismo de Estado en la época de la dictadura. Yo creo que es un sector chico, pero que tiene peso, porque básicamente fueron cómplices de la dictadura muchos de los factores de poder. Como los medios de comunicación. Los medios de comunicación, algunos medios de comunicación económico, sectores de la iglesia importantes. Y bueno, y en un principio también tuvo. Y en Uruguay, ¿no? Esos factores de poder no fueron cómplices. No, sí, también. Bueno, ¿ves? Entonces, en todas las dictaduras en América Latina era así. Claro. No, fue diferente. Es un país que tenía otra forma de resolver los conflictos políticos. Ellos era lo que decíamos recién, pero es meterse en una discusión hermosa que tienen los uruguayos y dura, y uno se mete desde afuera. Claro. Y no me parece, pero bueno, hay algunos que justifican eso porque diciendo que la mayoría de los desaparecidos uruguayos se produjeron entre los que estaban exiliados acá en Argentina, con el Plan Cóndor, y que los que hubo en Uruguay son muchos menos en comparación con los que hubo aquí en Argentina, ¿no? Y entonces ellos se plantean una salida en relación con las Fuerzas Armadas que provocó mucha discusión interna dentro del movimiento popular en ese momento, ¿no? Eso fue así, y yo creo que todavía sigue siendo así. Bien. Sigue habiendo mucha polémica con eso. Falta Mastrangelo, que eso sabe. Conoce un montón, claro. Pero bueno, está enfermo. Mastra, le mandamos un abrazo, que se está recuperando, ya está mejor, hablé con él hace un rato y está mejorando, pero bueno, falta de él para ponerle, ¿no?, picante a este de vuelta, que en otra ocasión lo vamos a retomar sin duda. Vamos a abrir el espacio de nuestra querida compañera Victoria Donda. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en la red de abogados de Argentina en La Vuelta Completa. Un espacio para hablar acerca de los derechos que podemos defender desde la organización social y a través de litigios judiciales. Un diálogo con la audiencia para recibir consultas y denuncias. Acá está, sí, Victoria Donda, abogada, diputada del Parla Sur, columnista de La Vuelta Completa, que además hoy ha venido con un invitado, ¿sí? Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estábamos charlando, estábamos metiéndonos en... escuché algún tema... Un retroceso, algún tema que vos también conocés, ¿no? Sí. Interesante, muy interesante, sí. A partir, por supuesto, de la noticia de la despedida de Pepe Mujica. Estábamos recordándolo, bueno, veníamos de hablar con Laborde, en fin. Y con Luis siempre me entretengo, y lo cuento, me entretengo, aprendo... en los cortes, a veces se termina La Vuelta Completa y nos quedamos acá charlando los martes mucho rato, repasando algunos capítulos de la historia argentina que, insisto, considero
que todavía no hemos hablado lo suficiente los argentinos, aunque Luis diga que no, yo no lo digo desde el lugar de la lucha y del lugar de los derechos humanos, y de todo el trabajo que se han hecho los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, los hijos, sino desde todavía abrir eso a lugares donde no se ha llegado, básicamente, por ejemplo, las escuelas, ¿sí? Lugares que he transitado mucho. Las escuelas y las universidades como estudiante y como docente, de escuela media y de escuela universitaria. Bueno, es un lugar donde este debate todavía es como, bueno, abordémoslos desde los lugares del recuerdo, y no desde el debate político y el suceso en el contexto histórico, que me parece que ahí apunta siempre mi reflexión sobre qué proceso hizo, por ejemplo, Uruguay, qué proceso hizo Brasil, qué proceso hizo... No sabemos mucho, tenemos que buscar a cada uno de esos actores para poder hacer un debate lindo, interesante, pero me parece que bueno, que falta mucho diálogo. Yo coincido. ¿Sí? Sí, coincido con vos. Creo que se ha hecho mucho. Sí, totalmente. Y que, sobre todo, el kirchnerismo marca un antes y un después. Cuando discutimos la ley para que el 24 de marzo sea feriado nacional, para que se incluyan las currículas de las escuelas. Cuando yo iba a la escuela no se hablaba de esto. Exactamente. O sea, tenías que tener algún profe piola, una profe piola que te hable de la dictadura, pero si no, no se hablaba de esta parte de la historia argentina. Y los juicios, ¿no? No se hablaba de los juicios. No, digo, es uno de los pocos países donde hubo juicios. Exacto. Es casi el único país donde hubo juicios, y con características muy especiales. Primero se los juzga en territorio nacional a quienes cometieron delitos en territorio nacional. El juicio de la Junta fue un hito, pero también es un hito para la justicia argentina y para la justicia en el mundo. La reapertura de las causas después de la decisión del primer gobierno de Néstor Kirchner, de reabrir las causas, anular la ley de obediencia debida y punto final, y permitir que se puedan llevar adelante procesos de justicia. Eso es un montón. Lo que no quiere decir es que yo tengo una imagen siempre en la cabeza, que es que el progreso de la sociedad es como un ascensor. ¿Viste? Cuando vos te subís al ascensor, querés progresar hasta el último piso, ¿no? Y ponele que vas en un edificio de 10 pisos, entonces apretás el 10. Si el ascensor se te queda en el medio parado, ese ascensor no va a quedar ahí, va a bajar. Entonces, si nosotros nos quedamos en el medio y no terminamos con el proceso de concientización y lo profundizamos y entendemos que hay nuevas generaciones que no lo vivieron y que lo viven muy alejado, las conquistas se nos empiezan a escapar como arena entre los dedos. Y esto lo vive, por ejemplo, la sociedad alemana. O sea, la sociedad alemana, que hoy tiene un congreso compuesto por, no mayoritariamente, pero sí muy fuertemente, un partido neonazi que vuelve al gobierno con la esvástica, haciendo el saludo de Hitler, reivindicando al nazismo, como uno de los capítulos peores de la historia de no solo del pueblo alemán, sino de la humanidad, te diría. Yo cuando hablaba con algunos compañeros alemanes les preguntaba, bueno, pero ¿qué pasó? Y entre otras cosas decían, nos relajamos. En las escuelas dejamos de hablar de lo que había pasado y ya no quedan tantos sobrevivientes y ya no quedan, y vos pensemos el rol de las abuelas. Y el martes pasado, que aprovechamos el corte de luz para charlar un poco, las recordábamos a Eve, pero bueno, no está más Eve, faltan muchas abuelas, y la verdad es que creo que eso hay que recordarlo siempre, porque necesitamos fortalecer la malla de memoria, que no es otra cosa que una contención para el avance del fascismo. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Bernardo Borenholz, es abogado de la Red Argentina de Abogados, es especialista, entre otras cuestiones, en derecho laboral. Bernardo. No, ejercí derecho laboral hace muchos años. Sí. En los últimos años estoy más enfocado al derecho público, que va desde el constitucional a los tratados de derechos humanos, al derecho penal y a los procesales. Pero el derecho procesal es un derecho capital para el ejercicio de los derechos cualquiera, ¿no?
este es el túnel por el cual se entra y no se sabe si se sale y cómo se sale. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese túnel? Hoy estamos con las metáforas, ¿no? Con el ascensor, con el túnel. Y no muchos abogados manejan muy bien o perfectamente el derecho procesal, y no muchos jueces ni muchos secretarios. Me ha pasado secretarios que me consultaban. Así que bueno. Bernardo, sabemos que vamos a hablar de temas laborales, pero aprovecho que... No es laboral, es constitucional. Es constitucional. El otro día me comentó lo mismo, porque les cuento que Bernardo vino el martes pasado a la radio. ¿Se acuerdan que tuvimos el apagón? Vos no estabas, Luis, el martes. Bueno, se apagó la luz y no volvió. Estuvimos las 2 horas acá, después nos fuimos al bar, charlamos con Miki, charlamos con Bernardo, y yo le dije lo mismo, y ahora estoy reconstruyendo un poco el diálogo, que le dije, vamos a hablar de derecho laboral, y me dijo, no es laboral, es constitucional. Claro, es constitucional con una proyección importantísima sobre el derecho laboral, pero es, digamos, como una arista del tema, porque hay otra arista que yo te comenté en el bar, que la sentencia de la Corte tiene proyección sobre el juicio del memorándum con Cristina, que quedamos si había tiempo, por ahí lo comentábamos. Sí, y bueno, arranquemos. Sí, arranquemos porque si no se nos va a ir el tiempo. Sí. Esto vamos a tratar de que la gente que no es abogada, claro, y no está interiorizada en esto entienda qué es lo que trajimos hoy. Y lo que son abogados también. Y algunos abogados tampoco lo entienden. Otros sí lo entienden, se hacen los boludos. En abril hubo un fallo de la Corte que falló sobre un caso específico de salarios caídos, o sea, en una empresa quebró y le debía plata a una masa de trabajadores. Nosotros en Argentina tenemos un convenio de la OIT que en la resolución 173 plantea que en caso de quiebra los trabajadores siempre tenían un privilegio, una posibilidad, que era cobrar esos salarios antes que el resto antes de que se liquiden todos los bienes de la empresa y se paguen todas las otras deudas, ¿no? Era como una suerte de reconocer que el derecho salarial, al ser el salario, al tener carácter alimentario, tiene una importancia mayor que el resto de las deudas. ¿Qué hace la Corte Argentina desde abril del 2025? Decir que no, que como ese convenio no está ratificado por quien era presidente, nunca estuvo ratificado, como ese convenio no está ratificado, no se aplica, y que la preeminencia, los que van a cobrar primero va a ser ARCA, o sea, los impuestos que se le debe al gobierno nacional. ¿Esto qué quiere decir? Primero que evidentemente tanto... No, ¿esa ley de qué año es? Es de hace mucho. ¿El convenio de la OIT? Sí. Es de 1995. Claro. No, se aprobó en el 93 y entró a regir en el 95. Pero Menem, que estaba de presidente, no la ratificó, ni los gobiernos posteriores. Hay un acto de negligencia institucional grave. Podríamos, como me ha tocado. No, es bueno que hagas de preguntas que se aplicaba. Sí, claro que se aplicaba. Siempre se aplicaba porque además es un convenio internacional que Argentina, si bien no fue ratificado por el Ejecutivo, sí pasó por el Congreso ese convenio. Entonces, se aplicaba, es muy importante el convenio para proteger los derechos de los y las trabajadores. Aparte, imagínate en un momento donde cada vez va a haber más despidos. Digo, venimos de escuchar al candidato de la ciudad de Buenos Aires, Adorni, que en pleno acto casi de campaña anuncia que los celulares van a dejar de tener impuestos. Sí. Esto, por ejemplo, para la provincia de Tierra del Fuego nada más, va a implicar despidos masivos de trabajadores que trabajan en esas plantas. Bueno, ¿qué va a pasar con esos trabajadores, con esas empresas que van a quebrar? Según la Corte, a partir de ahora no van a tener más el primer lugar para cobrar esas deudas, sino que van a ir a la cola de lo que quede, porque primero será ARCA, que es el Estado Nacional, y luego habrá otro tipo de derechos y de deudas a pagar.
Entonces, lo primero que yo quería que Bernardo nos cuente es cuál es el impacto que, más allá en lo concreto que tiene en estos trabajadores de este fallo particular de la Corte, qué impacto puede tener en los tribunales inferiores, en el resto de las quiebras que se den, y qué impacto va a tener para los trabajadores que son acreedores de esas empresas porque no les pagan sus salarios. Claro. Permitime que voy a hacer una pequeña aclaración de algo que expusiste, porque el tema de las quiebras es un tema muy complicado en todo, y después los trabajadores y los acreedores resultan mayormente defraudados, literalmente. No les voy a explicar por qué, porque claro, no es el tema. Pero quiero aclarar un poco dos cosas. Vos preguntaste, pero se aplicaba, sí, se aplicó, y además hubo un fallo de la Corte que lo ratificó. Hubo un fallo de la Corte que dijo, este convenio hay que aplicarlo. Y acá, justamente, este fallo que se llama Acevedo vino a decir que era un error constitucional. Uno de los jueces, García Mansilla, que votó, dijo que era un error constitucional, y creo que por ahí dijeron que era un error procesal. Bueno, la cuestión es que todos los tribunales lo aplicaron hasta abril, hasta abril de este año. Bueno, de la otra cuestión que también quería aclarar es que en esta cuestión de la distribución, lo que ocurrió estrictamente es que el convenio, justamente para proteger por encima de las leyes de quiebra generales el privilegio, estableció, y bueno, los países que se adherían lo cumplían, que los créditos laborales se cobraban antes que los créditos del Estado, es decir, los impuestos, es decir, salarios y otros derechos laborales, de accidentes, etcétera, tenían un privilegio frente a impuestos. Acá, cuando se planteó esto en esta quiebra de esta señora Acevedo, había 4.000 y pico millones de pesos para distribuir, y el síndico hizo la distribución dándoselo a los trabajadores, pero la AFIP, que en ese momento era la AFIP, en el momento que se planteó el tema, después pasó a ser ARCA, impugnó y recorrió un camino y llegó hasta la Corte diciendo no, el convenio que establece lo que acabo de mencionar o decir, no se aplica porque no fue ratificado por el presidente de la Nación. Entonces, ¿por qué el tema es constitucional? Porque antes que nada, sobre el tema laboral, lo que queda ahora establecido es que un tratado, si no termina siendo ratificado por el presidente de la Nación, no vale como tratado. Y digo 3 palabras para cómo es el tema de los tratados. El tratado lo firma el presidente, porque el presidente tiene por la Constitución el derecho de firmar las relaciones exteriores, conducir las relaciones exteriores y firmar tratados. Ese tratado tiene que pasar por el Congreso, que generalmente decimos lo ratifica, y acá, en este fallo, uno de los jueces dijo, no, esto es un error, no ratifica, aprueba. La Constitución dice aprueba o desecha. Bueno, entonces, el Congreso aprueba. Y luego que aprueba, el presidente tiene que ir con esa aprobación, y entonces se genera un instrumento de adhesión, de ratificación, no de adhesión, de ratificación ante el país o ante el organismo internacional con el cual se celebró el tratado, en este caso con la OIT. Y además hay un registro internacional en las Naciones Unidas de todos los tratados, cosa que es lógica y se deriva de otro tratado que se llama el Tratado de Viena de 1986, que rige cómo es el régimen de los tratados internacionales, para que no se interprete cualquier cosa. Sí. En definitiva, en el Tratado de la OIT 173 faltaba la firma de Menem, que se hizo lotario y no firmó. Ahí no cabe ninguna. Después siguieron todos los demás gobiernos presidenciales y no está la firma de ningún presidente. Ninguno se acordó de que había que firmar el tratado, nada más que un convenio internacional que favorecía a los trabajadores en las quiebras respecto del privilegio a cobrar antes que los impuestos. Tampoco se acordó. Claro, pero y esta es la primera vez que sucede esto, o sea, lo daban por hecho, por eso se toca con lo del memorándum, ¿no?
Claro. Claro, ahí entendí. Claro. Exactamente, porque el tratado el acuerdo, ¿no? Claro, el tratado no está firmado por el de acuerdo al Tratado de Viena, todo acuerdo internacional, sea entre países o entre países y organismos internacionales, cualquiera sea el nombre que le pongan, acuerdo, convenio, carta de intención, es un tratado. Punto. Luego, si no cumple las etapas, obviamente no llega a ser tratado. Y si falta la firma del presidente. En el memorándum, pero dejémoslo para el final, si hay tiempo, digo, sí. En el memorándum no hubo tratado, porque no solo no lo aprobó Irán, que ya es un argumento de peso para que no haya delito, porque no hay tratado. Si la otra parte no firma un contrato, ¿de qué estamos hablando? Pero en nuestra justicia todo puede ser. Lamentablemente, no lo naturalicemos y lo aceptemos desde ya, no resistamos. Luego, además, en este caso, con este fallo de Acevedo, al no haber sido ratificado, nunca pudo haber sido ratificado porque ninguno de los dos países lo ratificó, solo la Argentina lo ratificó, el tratado del memorándum, inmediatamente, pero Irán no. Entonces le falta la aprobación de Irán y le falta la ratificación ante Irán de que se firmó el tratado. ¿Se entiende? No se cumplieron dos pasos. De tal manera que no existe tratado. Si no existe tratado, no hay ningún delito cometido por el memorándum. A mí me llama la atención que este tema no ha surgido a la luz inmediatamente de todos los abogados que estamos en el tema constitucional. Es decir, volviendo antes a una pregunta tuya, yo trato de seguir mucho el derecho constitucional y hago esta llamada, porque una vez, yo tengo muchos años de abogado, me di cuenta que toda la cocina pasaba por el derecho constitucional, que se estudia poco. Se estudia poco. Es decir, la gente está en el derecho laboral, en el derecho comercial, en el derecho penal, bla, 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 pero hay que meterse con el derecho constitucional, porque ahí está la cocina de todo. Bueno, un apasionado del derecho. Entonces la pregunta, vamos a retomar la pregunta. Existe la Corte por esa razón. Para poder analizar los temas constitucionales. Claro, lo que sí es importante es, sobre todo en situaciones como esta, estar atentos. Este fallo es repudiable. Ahora, sienta un precedente para el caso de Cristina, donde está acusada por este tratado inexistente con Irán, y si sienta un precedente. Siendo un precedente favorable para Cristina. Sí, ¿no? Pero en el caso de los juicios laborales y los temas por quiebras, siento un precedente perjudicial, porque a esto, los trabajadores. Obviamente, al descubrirse que no tiene la firma de ningún presidente... no es que no tiene la firma, no tiene la ratificación. La ratificación, bueno. No, porque el acto de los tratados empieza con una firma. Claro, si no, no tiene la ratificación. No tiene la ratificación. Lo decimos correctamente, no tiene la ratificación. Lo puede utilizar otra quiebra en el mismo sentido. Sí, claro, no es que lo puede, perdón, no es, lo debe. Lo debe. Porque la jurisprudencia de la Corte, los fallos de nuestra Corte, si bien no tienen las características de la Corte norteamericana, quien copió la Constitución, etcétera, tienen la obligatoriedad. La Corte tiene jurisprudencia, si no después te lo tira abajo. La jurisprudencia de la Corte dice, bueno, tienen que seguir los fallos de las instancias inferiores, tienen que seguir nuestros fallos, salvo que tengan, claro. No es obligatorio, y convengamos que esta Corte tiene algunas características, que era una de las preguntas que acá teníamos. ¿Qué características tiene nuestra Corte actual? ¿Por qué es perjudicial que este fallo salga justo y no casual? ¿Por qué es perjudicial y no casual que este fallo salga justo de una Corte integrada por 3 personas, que además es la Corte más pequeña del mundo? Esto también hay que decirlo. Seguro, pero empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta era, ¿en qué perjudica a los trabajadores? ¿Qué impacto puede tener en otros fallos similares de tribunales inferiores? Bueno, que un poco lo dijiste. Claro. Bueno, esto se aplica de acá en más, todos los trabajadores de las quiebras
en el privilegio que siguen teniendo, ojo, en esto también quiero aclarar, porque hay, el tema de los privilegios en la distribución de las quiebras es muy complicadito, pero en definitiva se llama privilegio general, porque están privilegios especiales y privilegios generales. Los trabajadores tienen privilegio especial por los 6 meses de salarios y generales por todo lo demás. Bien, en los generales lo comparten con varios otros acreedores, entre ellos el fisco. Y en este caso van a tener que repartir la torta que les tocaba exclusivamente a los trabajadores en principio con el Estado, que siempre está en las quiebras, porque no todos los acreedores siguen las quiebras, porque las quiebras duran 10, 15, 20, 25 años, y les digo que es el exterminio de los acreedores, ¿no? Es decir, aparte hay otra maniobra para quedarse con la plata, generada desde la ley y por el Estado y a favor de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el capital del Banco de la Ciudad es el capital de las quiebras. Bueno, y la última pregunta esta, ¿no? La Corte, ¿cómo repercute esta Corte? Bueno, porque los fallos de la Corte, esto sí hay que decirlo, no son obligatorios para los tribunales inferiores. No son obligatorios legalmente, pero sí jurisprudencialmente. Sí. Sí, porque si no, ocurre lo siguiente. Si un tribunal se revela, con B larga, ¿no? Uh-huh. Se revela contra el fallo de la Corte, y la parte obviamente enseguida lo va a apelar y va a llegar a la Corte, etcétera, etcétera. La Corte no solo lo va a revocar ese fallo adverso a lo que es su doctrina judicial sobre el tema, sino además que lo va a amonestar al juez, le va a decir en el fallo que es una porquería. O sea, que tenemos que cambiar la Corte. Que es una porquería. No, es el mecanismo... No, pero está bueno cambiar la Corte, digo, me parece que una de las soluciones para este fallo es insistir en que la próxima vez que podamos hacerlo, cuando el viento empiece a soplar para el lado de la justicia, una de las cosas que nosotros, y acá quiero hacer una mención, porque faltan muy pocos días para que el 1 de junio se discuta en México la reforma del Poder Judicial mexicano. Y a mí esto me parece que es importante. ¿Y por qué lo digo? Todos soñamos con que algún día, más temprano que tarde, en los tiempos democráticos que indica nuestro proceso, nuestro joven proceso democrático y republicano, volveremos al gobierno. Bueno, creo que empezar a pensar cómo hacemos para realmente meternos a modificar no solo la composición de la Corte Suprema, sino construir un poder judicial cercano a la gente y que resuelva los problemas es fundamental. Bien. Bueno, Victoria, un gustazo, como siempre, tenerte acá en el programa, y gracias, Bernardo, por visitarnos. Vamos a seguir otro día, seguramente. Sí, vale la pena. Hay oyentes que se están comunicando con nosotros, dicen muy importante la calidad informativa del programa. De 10 el abogado que habla, ojalá se difundieran a todo el país estos saberes, es medular en este momento. Ojalá tengan pensado un ciclo, un apasionado del derecho, porque se ve que el hombre estudió siempre. Lo dice una oyente que nos está escuchando y obviamente se dedica al derecho, ¿sí? Un pequeño agregado más. Victoria en el bar me hizo una pregunta que tenía que ver con el tercer punto. Sí. ¿Qué significaba la Corte de 3 miembros? Y esto es una barbaridad que hayamos aceptado que haya una Corte de 3 miembros. La Corte de 3 miembros es antidemocrática, anticonstitucional y antiinstitucional. Bien. Y además, es más grave porque 2 de los jueces, que luego fueron convalidados por el trámite constitucional de que el Congreso, de que el Senado aprobara el pliego, etcétera, etcétera, son de todas maneras impugnables, porque la propia Corte tiene, y con esto lo corto, porque es muy importante esto, la propia Corte tiene una jurisprudencia que dice algo que se puede recusar por el temor de imparcialidad, no porque se verifica una imparcialidad, sino por el temor. Entonces, yo lo que sostengo es que cualquier parte que va a la Corte con un fallo adverso o lo que fuera, tendría derecho a impugnar, a recusar a Rosencrantz y Rosati por temor de imparcialidad, porque hay un fallo de la Corte que lo garantiza. Lo mismo pasa con Brugle y Bertuzzi.
Bruno Bertuzzi, que afortunadamente Mayans en la última sesión de Ficha Limpia sacó el tema, diciendo hay una cámara de apelaciones con 2 jueces que no son jueces. No son jueces Brule y Bertuzzi, no son jueces Brule y Bertuzzi no son jueces de la Constitución. Y denunció que la Corte los mantiene en complicidad con el Consejo de la Magistratura. Perdóname. No, Bernardo, buenísimo. Otro día vamos a seguir hablando de eso. ¿Vamos a dar la media vuelta? Dale. 10 minutos, damos la media vuelta, enseguida regresamos. Somos Radio AM530. Pavimentos en Curva de Chávez. Finalizamos obras hidráulicas en Curva de Chávez. Sobre la calle General Hornos, construimos sumideros y reconstruimos intersecciones para evitar anegamientos y mejorar la transitabilidad, beneficiando a los barrios La Colorada Este, 5 de enero y Curva de Chávez Norte. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola compañeras y compañeros de la 530, soy Adrián Stoppelman y estoy aquí para avisarles que... ¡Llega a La Plata la desintencia artificial! Por localidades agotadas en la función anterior, vuelvo a La Plata. Y si es La Plata, es la casa de Oscar. ¿Para qué? Para hacer el nuevo show del 2025. Desinteligencia artificial. Las anticipadas las conseguí llamando al 555-4366. 90 minutos de risas, humor y catarsis colectiva porque... El sábado 17 de mayo... En La Plata voy a estar en la casa de Oscar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora. Somos el gobierno de la comunidad. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulquibar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530.
Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mi Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, vamos a seguir dando la vuelta, por supuesto, gracias a Maximiliano Bernaza, que nos invita a la inauguración de su muestra Argentinos 1995-2025. Este próximo martes 20 de mayo a las 19 horas está abierta al público desde el 20 de mayo hasta el 21 de junio, de lunes a sábados de 10 a 20, en la fotogalería del Centro Cultural Ricardo Rojas, Corrientes 2038, acá en la ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, así que muchas gracias. Vamos a ir a visitar esta muestra, Argentinos 1995-2025, y la invitación viene con una sugerente fotografía de El Gitano de América, de Sandro, así que bueno, ya mismo me da curiosidad ir a ver esta muestra. Tenemos para obsequiarles 2 libros a ustedes. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Ayer también los traje acá al estudio y no prometimos todos los días, es todos los días. Proposición poética para anular la deuda externa. ¿Quién le debe a quién? Un libro de José Muchnik, interesantísimo, de ediciones Sicus. Y el otro es Objetivo Cristina, el Laufer contra la democracia en Argentina, que incluye textos, discursos de Cristina, de Rafael Correa, de Marco Enríquez Ominami, de Baltasar Garzón, de Evo Morales, entre otros. Sí, coordina esta edición Baltasar Garzón, Giselle Ricobom y Silvina Romano. Tiene el que compila todos estos discursos es el diputado Eduardo Valdés. Entonces, estos 2 libros se van para ustedes, para los oyentes de La Vuelta Completa, gracias a Ediciones Sicus, que nos mandó un montón de ejemplares para sortear con ustedes. 11 3200 0530 es el WhatsApp. Dicen quiero los libros y los 3 últimos numeritos del DNI, y los pueden pasar a retirar en el horario del programa de lunes a viernes de 18 a 20. Ahora sí, 16 minutos. Vamos a darle paso a tu columna. Podemos decir, en el estudio. Porque bueno, mañana vamos a charlar por teléfono. Sí. Tu columna de los martes, que muchos de nuestros oyentes esperan. Este es un tema que de alguna manera ya estuvimos tratando en otro momento, ¿no? Los intereses, sí, claro, militares, podemos decir, de defensa. Sí, o sea, lo hablamos cuando estuvieron de visita los 2 jefes del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pero yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a discutir estos temas. No estamos acostumbrados a que vengan tantos dirigentes o gobernantes o jefes militares de Estados Unidos y lo tomamos como si fuera casi una gira turística que de repente se puso de moda la Argentina y lo vienen a visitar de cortesía, visitas de cortesía, ¿no? Y yo creo que es mucho más, tratándose de Estados Unidos, no podemos dejar de discutir, o sea, hablar un día de este tema y después olvidarlo, dejarlo pasar, y después el tema va a ir progresando, y yo creo que no se habló lo suficiente, ¿no? Porque se habla mucho de base compartida en Tierra del Fuego, sí, se base integrada. Se critica a los chinos, pero los chinos en realidad lo que hacen, ellos tienen una base y la administran, nunca ponen fuerzas armadas, fuerzas militares, ¿no? Cuando Trump dijo que China tenía controlado el canal de Panamá, en realidad había una empresa china que administraba los puertos que estaban en las 2 puntas, en los 2 extremos. Y en este caso no, en este caso se trata de una base militar, o sea, Estados Unidos
nunca te habla del tema de administración comercial, porque eso ya se da como naturalizado. O sea, si viene una empresa norteamericana y administra hay ya directamente sobre el río Paraná, varias de las exportadoras son transnacionales y administran puertos comerciales. En este caso se trata de un puerto, de una base militar. No hay, se dice base integrada, que nadie sabe bien lo que quiere decir, y uno supone que es una base compartida, que habrá una parte argentina y una parte norteamericana, que tendrá una cosa científica y que... para el desarrollo cooperativo, para... No es eso. No es eso. O sea, nunca es eso cuando se trata de una base de Estados Unidos, donde los jefes comandantes de la fuerza militar que tiene Estados Unidos para asignada a esta región están tan interesados que van y la visitan. Y si fuera una base compartida, directamente pondrían a un cónsul, un vicecónsul, que se hiciera cargo, ni les importa, claro. No les daría tanta importancia. Claro. Acá lo tenemos a los comandantes en carne, visitándonos todo el tiempo, y yo lo que creo es que por la historia, la tradición que tiene Estados Unidos en la región, a plantearnos la existencia de una base militar en el territorio nacional, nos plantea problemas de todo tipo, ¿no? Peligros en el tema de soberanía, en temas de integridad territorial, en temas de defensa y en temas del medio ambiente. Y les digo por qué, porque todo empieza como una base integrada, una base compartida, y dentro de 2 años para entrar ahí o para pasar por ahí vamos a tener que pedir el pasaporte, ¿no? O sea, las bases militares de Estados Unidos entran solamente en los norteamericanos, y los que están muy... no importa sobre qué territorio estén asentadas. Y Estados Unidos viene mostrando mucho interés por la instalación de esa base, y yo creo que este favorcito que le hicieron al gobierno de volver a prestarle... Estamos hablando de la de Tierra del Fuego, ¿no? Sí, sí. Concretamente. Sí. Porque no sé si lo aclaramos. Sí, al principio lo dijimos, hablamos mucho de puerta de entrada a la Antártida cuando fue el momento en que vino esta gente de visita, pero yo creo que es mucho más que eso, y es mucho más que eso la problemática que nos plantea. Primero, por esta historia, cuando Estados Unidos te pone una base militar en su territorio, eso pasa a ser territorio norteamericano. O sea, no entra nadie ahí, ya es un tema de soberanía territorial concreto que están plantando en territorio argentino, ¿no? Y los dos comandantes que pasaron, sobre todo Laura Richardson y este último que vino ahora, los dos hicieron declaraciones sobre la importancia de la riqueza natural del país, pero ninguno habló abiertamente del tema de la base, cuando fueron designados en su momento como jefes del Comando Sur, ¿no? El tema de la base, ellos insisten en describirla con estos dos agregados, dicen base conjunta o base integrada, que yo creo que tratándose de Estados Unidos hay que ser demasiado ingenuo para pensar que eso puede ser así, ¿no? Es un país que tiene una historia de intervencionismo y de expansionismo en la región, que es una tradición histórica, y eso demuestra que no se lo puede subestimar cuando trata de instalar bases militares, y además son bases militares de una potencia nuclear que ha estado siempre en guerra. Estados Unidos nunca estuvo un periodo de paz, ¿no? Está permanentemente en guerra, es una potencia nuclear, y nosotros vamos a tener una base en ese lugar. Y la otra historia es que Estados Unidos es el aliado principal, histórico, tradicional, de Estados Unidos es Gran Bretaña. O sea, y teniendo las Malvinas ahí enfrente, que haya una base militar de Estados Unidos, que es el principal aliado
de Gran Bretaña, también nos plantea problemas que por lo menos son interrogantes, pero interrogantes de mucha gravedad, ¿no? El otro tema es que porque se habló al principio, cuando antes de que se concretara esta idea con el presidente que tenemos, que parece un cónsul norteamericano, antes que se habló de ese tema, se habló también de bases de submarinos. Los submarinos, y se habló de eso porque venían de hacer maniobras conjuntas con Inglaterra en la zona de Malvinas, los submarinos nucleares de Estados Unidos. Y por eso el gobernador de Tierra del Fuego no quiso asistir a la recepción que se le hizo a la que era la comandante anterior del Comando Sur. Pero lo que se plantea es que se va a hacer también una base de amarre de los submarinos atómicos, los submarinos nucleares de Estados Unidos en esa zona. Si nosotros decimos que estuvieron haciendo maniobras conjuntas y demás, no es que hay un submarino dando vueltas, es una zona donde Estados Unidos se ve que tiene diseñado un sistema de control a través de una flota de submarinos o lo que fuera. Pero Argentina suscribió con todos los países del Atlántico Sur, suscribió un tratado de no proliferación nuclear y de donde no puede haber armas nucleares. O sea, ninguno de los países que tiene costa con el Atlántico Sur puede tener armas nucleares. Eso es un tratado que se firmó hace varios años y que realmente pacifica la zona, porque la convierte en una zona desnuclearizada. Ahora nosotros vamos a tener una base norteamericana instalada con amarre en para Tierra del submarinos Fuego, nucleares. con amarre para submarinos nucleares, también me parece peligroso. Y el otro tema... ¿Esto de lo de los submarinos nucleares ya está digamos, blanqueado? No, es algo que se viene hablando, pero que yo lo quiero plantear, bien, porque para una vez que... como una alerta, como decir, bueno, es que esto está por ocurrir. Claro, una vez que tenés la base, Ya no te la sacás más. Claro. O sea... Y a mí me había preocupado muchísimo cuando hablamos de este tema, hace 10 días, supongo que pasaron 10 días, no mucho más, cuando hablamos de también la presencia de bases militares estadounidenses en el territorio, con una Argentina endeudada y con una capacidad con una capacidad de pago de ese endeudamiento cada vez más chica y más estrecha. ¿Cómo salir, no? Porque ¿qué pasaría si un día alguien dice no se puede pagar? Claro, o sea, las dos cosas vienen juntas. O sea, me quedé pensando mucho en eso que vos trajiste. Son favores que nosotros tenemos son favores entre comillas, que nosotros tenemos que devolver. En Tolwyn, que está ahí también en Tierra del Fuego, está en la parte más alta del camino que uno Ushuaia con Río Grande, en Tolwyn iban a instalar una base de radares. Pero se rechazó la instalación de esa base porque la empresa que la iba a instalar era una empresa británica. Y se planteó el tema de que era un peligro para la seguridad y para la defensa del país, que una empresa británica que iba a compartir la información que tuviera esa base de radares fuera británica. Después se hizo una historia que no es británica, es escocesa, es irlandesa, pero el tema es que se rechazó con ese argumento. Pero ahora, con el tema de que se va a instalar la base norteamericana ahí, se vuelve a insistir con el tema de la instalación por parte de empresas norteamericanas de una instalación de bases de radares. Ahora, durante la guerra de Malvinas, los satélites norteamericanos compartían información estratégica con el ejército británico mientras estaba en guerra con el ejército argentino. Y entonces ahora se va a instalar una base de radares en Tolwyn que va a compartir esa información con el ejército británico, que está usurpando territorio nacional. O sea, todo lo que se haga con Estados Unidos, del punto de vista militar, en realidad se está haciendo con Gran Bretaña.
todas las colaboraciones que se están haciendo con eso. Lo mismo que la integración con la OTAN. El núcleo más fuerte de la OTAN es Estados Unidos, Gran Bretaña. Los demás están de adorno, ¿no? en ese sentido. Pero bueno, yo creo que por eso es tan importante. Hay un tema que no puede ingresar fuerzas armadas o militares extranjeros sin tener la autorización del Congreso. O sea, todo esto yo creo que necesariamente tiene que pasar por el Congreso. Creo que a propósito ponen eso de integrada o de conjunto y qué sé yo qué, para zafar de ese trámite. Pero yo creo que si va a haber fuerzas armadas, fuerzas militares norteamericanas, es un tema que tiene que pasar por el Congreso. Bien. Y el Congreso tiene que estar alertado por todas estas preocupaciones, que son problemas graves que ya han tenido otros países en los cuales se les instaló una base norteamericana. Y si no, pregúntenle a Cuba con Guantánamo, ¿no? Bien. Es Luis Brustein en la vuelta completa. Son las 19:30. Estamos sorteando 2 libros: 11 3200 0530 si los querés. Proposición poética para anular la deuda externa, de José Muchnik, y Objetivo Cristina, el Laufer contra la democracia en Argentina, ambos de ediciones Sicus. Quiero decirles 2 cosas que son importantes de la agenda. Por un lado, está funcionando las comisiones hoy en el Congreso de la Nación. Justamente lo que están tratando es el tema de la extensión de la moratoria. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo termina la película de las comisiones. El gobierno nacional no quiere saber nada de nada con ningún jubilado. No. Ni los que existen, ni los que existirán. El Fondo Monetario le está planteando que haga una reforma previsional. O sea que esto es a presión de los diputados, o sea, los parlamentarios opositores en la Argentina. Digo porque la columna de Luis cerraba con la cuestión de lo importante que es que estas cosas pasen por el Parlamento, que estemos atentos para que pasen por el Parlamento, la cuestión de jubilaciones, la cuestión de el caso Libra. Le están pidiendo a Martín Menem que confirme si va a haber o no va a haber sesión mañana, si va a haber, van a estar allí justamente Caputo, Cunio y Barona, que tienen que ir a dar explicaciones. No se sabe si hay sesión o no hay sesión a esta hora. Y este es un año de elecciones legislativas. Estamos viendo que empieza a correr el calendario con elecciones provinciales. Estuvimos hablando ayer con Luis de esto. Vamos a hablar ahora con Eva Kutsoviti, que ya llegó a la 530 de cara al próximo domingo, que hay elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires. 0 ambiente de elecciones hay en la ciudad. Y bueno, y el Parlamento está funcionando. Lo importante que es la elección legislativa de este año. Esta es la agenda que tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp: 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso seguimos invirtiendo en seguridad, con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad, con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar, y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com, y seguinos en Facebook,
Espacio Cultural Nuestros Hijos y en Instagram, @ecuni. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20 la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones,
dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 19:39 minutos y le estamos exprimiendo los minutos a esta vuelta de martes que está muy intensa. Vamos a decir ahora quién se ganó los libros, ¿sí? Porque después, si bien Diego les escribe por privado, cuando nos olvidamos de decir al aire quién se ganó los libros, Diego les escribe por privado. Y tenemos los libros de la ganadora de la semana pasada todavía en nuestra gaveta y en nuestro armario, esperando. Los demás ya los vinieron a retirar. A ver, tengo el nombre acá. Benito, Alicia, me dijiste, pero no sé los Seguí números a la del radio DNI, de las así madres que por poneme, YouTube. por favor. Activa las notificaciones, A ver. dale like y suscríbete a nuestro Ya lo canal. revelé, de todas maneras, Somos Radio que es AM530. una ganadora Construimos comunidad. que se lleva los Buscamos la libros, verdad Alicia, siempre. y los 3 últimos números del DNI son 0, 2, 4. Ahí va. Objetivo Cristina y proposición poética van para Alicia. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Eva Kutsevich. María Eva Kutsovitis es ingeniera civil, es investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, es columnista de La Vuelta Completa y es candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y está acá con nosotros. La lista es Confluencia. Muy bien. Vi que estabas difundiendo cómo votar, ¿no? Porque esto es todo un tema. Sí, totalmente, porque hace años que en la Ciudad de Buenos Aires votamos con métodos diferentes. Cada vez que vamos a votar tenemos una máquina distinta adelante. Nos van cambiando sistemáticamente las reglas respecto a cómo votamos las porteñas y los porteños. En esta oportunidad Seguí a la radio de las madres por YouTube. Primero activa votamos las notificaciones, no dale votamos like jefe de y gobierno, suscríbete a no nuestro es un canal. balotaje. Y segundo, votamos con boleta única electrónica. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El candidato que nos gusta. Luego la boleta va a imprimirse. Vamos a sacarle el troquel a esa boleta impresa. Vamos a doblar la boleta. Vamos a colocar la boleta en la urna y vamos a quedarnos con ese troquel, que es el comprobante de haber votado. Sin sobre. No hay sobre. Esa es la forma en la que vamos a votar este próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Y ya estamos en la recta final de una campaña. Eva, ¿vos sentís que hay clima de campaña? Vos lo estás viviendo, claro, estás poniéndole el cuerpo, estás comunicando, te vemos en radio, te vemos en la tele, vemos a los candidatos. Me refiero a los resultados, ¿no? Pasó el fin de semana en 4 provincias, muy poca participación, en algunas más que en otras. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio clima de apatía. AM530. Yo la verdad es que percibo que hay un clima de apatía. Me parece que en las últimas elecciones, además, claramente evidencian que hay un clima de apatía. Estamos en un escenario con una importante crisis de representación. En la Ciudad de Buenos Aires, además, tenemos un escenario político súper fragmentado, hay 17 listas. Sí, claro. Y además el nivel del debate y de la discusión de las propuestas en la Ciudad de Buenos Aires es muy bajo, excepto muy pocos candidatos y candidatas que presentamos propuestas concretas para la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que después hemos escuchado de todo. Hemos escuchado desde un vocero presidencial que es candidato a legislador y que la única propuesta que nos ha traído es motosierra en la Ciudad de Buenos Aires y cerrar el canal de la ciudad en el propio debate a candidatos a legisladores en el canal de la ciudad. La verdad es que también escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta, que fue 8 años jefe de gobierno, 8 años jefe de gabinete
plantearnos que vuelve porque hay olor a pis en la ciudad de Buenos Aires, cuando es el responsable de buena parte de la emergencia social, ambiental y habitacional en la ciudad de Buenos Aires. La reta ha pulverizado la clase media, llevó adelante un plan sistemático de saqueo de tierras públicas, privatizaciones truchas, construimos comunidad, autorizaciones y concesiones siempre ilegales. En fin, la verdad que volver preocupado porque hay olor a pis es un poco, ¿no? Tenemos también candidatos en el caso del oficialismo, del macrismo, que no conocen la ciudad y que por lo tanto no tienen recorrido en la ciudad. Los Penato, por ejemplo, que ni siquiera va a poder votarse a sí misma y que no está en el padrón. Y que el además otro día dijo que el Hospital Ramos Mejía estaba en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que lo grave no es que ignore que el Hospital Ramos Mejía es un hospital de la ciudad de Buenos Aires, sino que ignora el estado de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, ¿qué propuestas podría traernos a las porteñas y a los porteños? Limpia. Bueno, claro, exactamente. O sea, temas que están circulando a nivel nacional, que bueno, los quieren Sí, hoy la preocupación de las porteñas y no es ese. No, la verdad es que no. Yo creo que hoy las preocupaciones que tenemos el conjunto de la ciudadanía porteña tienen que ver con la emergencia habitacional, tienen que ver con la emergencia social. En la ciudad de Buenos Aires la mitad de las infancias habita en hogares pobres, tiene que ver con la emergencia ambiental en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con terminar con esa lógica de la sobreconstrucción sin límite que está arrasando al conjunto de los barrios de casas bajas, tiene que ver con la problemática de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenés candidatos que plantean, como por ejemplo el oficialismo porteño, que va a darle guerra a los trapitos. Y la verdad es que la ciudadanía porteña se da cuenta que eso no resuelve el problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, o candidatos que plantean que lo que quieren es barrer a las personas en situación de calle o a quienes denominan fisuras. Marra tiene ese discurso. Yamil Santoro, que plantea que hay que arrasar con las villas porteñas. La verdad es que a mí me parece que es una campaña que intenta nacionalizarse por un lado con propuestas, la verdad, muy berretas en general y muy pocos candidatos que vengan a proponer un modelo de ciudad distinto. Y ahí un poco retomando la agenda de la ciudad, porque la campaña ha opacado la agenda de la ciudad, hay algunas cuestiones que pasaron muy inadvertidas en el contexto de esta campaña, yo diría, de ideas muy precarias. La verdad es que nosotros lo que venimos observando en esta campaña es, por un lado, mucho individualismo político, por otro lado, mucho viejo socio que se pelea y se pasa facturas, ¿no? Ahí lo podemos ver claramente a Larreta con Jorge Macri. Bueno, muchas opciones libertarias que la verdad no quedan claro, ¿no? Cuál es la estrategia que se están planteando. Y hubo apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo, hizo el discurso Jorge Macri y desde el 1 de marzo a la fecha no hubo una sola sesión en la legislatura porteña, lo cual pone en evidencia, ¿no?, el poco interés que tiene en términos generales, ¿no?, las y los legisladores en sesionar. 0 sesiones desde que se inauguró la sesión ordinaria en la legislatura, en una ciudad que, como decimos siempre, está transitando una emergencia multidimensional. Y la verdad es que hay otro dato también importante que un poco se nos ha hecho costumbre, que es esto de que entre lo que la ciudad recauda y lo que ejecuta, siempre hay dinero que le sobra. Bueno, la verdad es que yo estuve revisando la ejecución presupuestaria del año pasado, los números salieron hace muy poquito, y entre lo que se recaudó y lo que se ejecutó, a Jorge Macri, entre comillas, le sobraron $300 millones. Hay que avisarle a Dorni que no hace falta meter motosierra, ¿no? Que la verdad esa propuesta no tiene asidero en la ciudad de Buenos Aires. Y yo hice como el juego... ¿Eso pasa para el presupuesto siguiente? Eso después nunca sabemos a dónde va a parar, Luis. Esa es la verdad. Entonces yo lo que hice fue como el juego del estanciero. Hice que tenía $300 millones, me metí en zona prop y vi cuántas casas podía comprar y pude comprar 7.000 departamentos entre 1 y 2 ambientes. Miren, ¿no? ¡Qué negoción! ¿Por qué planteo esto? Porque una de las propuestas que nosotros
desde Confluencia, desde el observatorio e históricamente sostenemos, es que la ciudad de Buenos Aires tiene que tener un banco público de viviendas. Es decir, las ciudades del mundo compran inmuebles, compran tierra. ¿Para qué? Para planificar las ciudades. ¿Para qué? Para ofrecer, por ejemplo, en alquiler social, viviendas que les pertenecen y regular el mercado inmobiliario. Tenemos el ejemplo de Berlín, tenemos el ejemplo de Viena. El 30% de los departamentos que están en alquiler en Viena le pertenecen al Estado. Entonces, automáticamente el Estado empieza a regular precios. Claro, intervienen en el mercado, ¿no? Imaginemos 10.000 viviendas por año que se incorporan a este banco público de viviendas. Eso permitiría que, por ejemplo, tuviéramos alquileres de 1 y 2 ambientes ofrecidos a 50.000 pesos, por supuesto a quienes están en emergencia habitacional, pero eso empieza a regular el resto de los valores de los alquileres. Podríamos viviendas destinadas en comodato a las personas adultas mayores, siempre hablamos de este nuevo fenómeno, personas que se jubilan, que no son propietarias del inmueble que ocupan y que necesitan para sobrevivir en la ciudad 5 jubilaciones mínimas, y si además tienen que alquilar, la verdad es que esa tarea es imposible. Parte de ese banco público de viviendas que incorpora 10.000 viviendas por año, solo ejecutando la totalidad del presupuesto, permitiría que algunas de esas viviendas sean destinadas con créditos blandos como primer vivienda. Pero yo también, aprovechando estos 300 millones de dólares que nos quedaron, pensé en que podríamos haber viajado todo el año gratis en subte. Entonces, imaginen todo un año de viaje gratis en subte si ejecutábamos el 100% de lo recaudado. Se podrían haber construido 3 kilómetros de subte, más haber construido las estaciones, más haber comprado los vagones. Mientras tanto, Jorge Macri nos propone la línea F fantasma, que, como decimos hace muchas columnas, el primer ladrillo va a estar puesto recién dentro de 1 año y medio. Pero mirando esa ejecución presupuestaria aparece otro dato, que eso le da continuidad, ¿no?, a la gestión de Larreta con la de Jorge Macri, que es la famosa pauta oficial. Algo de eso también conversamos, porque resulta que, sin ser año electoral, el año pasado Jorge Macri gastaba 11 millones de pesos por hora en publicidad, 270 millones de pesos por día. Cuando hacía el spot Team Batata, Team Membrillo, bueno, eso era todo con la nuestra. Y hay otro dato que también me parece interesante respecto a ¿qué pasó con los diferentes ministerios? Yo no sé si se acuerdan de un ministerio bastante emblemático, que era el que tenía a su cargo García Moritán, el de Desarrollo Económico, que nunca supimos qué hacía ese ministerio. Nombraba ñoquis, eso sí sabíamos que eran muchos familiares de Moritán. Pero además de nombrar ñoquis, ese ministerio que cuando renunció García Moritán quedó acéfalo, luego quedó a cargo de Lombardi, ese duplicó su presupuesto el año pasado y terminó con un presupuesto ejecutado de 50.000 millones de pesos. Bueno, la verdad es todo un misterio qué ha hecho ese ministerio en la ciudad de Buenos Aires, qué ha pasado con los ñoquis que nombró la García Moritán, si siguen o no siguen trabajando en ese ministerio, pero la verdad es que hay cuestiones muy estructurales en la ciudad de Buenos Aires que no terminan de resolverse. La subejecución presupuestaria por un lado, la pauta oficial por otro y los privilegios, como decimos nosotros, a los privilegiados de siempre. En este caso, este Ministerio Fantasma de Desarrollo Económico que de García Moritán pasó a Lombardi, que no sabemos muy bien qué es lo que hace, pero que sabemos que es una importante caja de la política. Bueno, cuánta guita, ¿no? No, es infernal, sí, es que el presupuesto de la ciudad es la ciudad más grande en la que más guita tiene. No solamente distrito rico, es un no distrito solamente rico. Es el mayor presupuesto per cápita del país, sino que además duplica al presupuesto de la ciudad de Barcelona. Es decir, la ciudad de Barcelona tiene un presupuesto per cápita de la mitad cuando uno lo dolariza. Y la ciudad de Barcelona ha anunciado la construcción de 50.000 viviendas sociales. Y Jorge Macri nos propone una línea fantasma F. Eso es lo más disruptivo que se le ocurrió, además de los contenedores atrapa personas.
La verdad es que es ¿Cómo es un impactante. contenedor atrapa personas? Para los que no se metan adentro. Yo no sé si no viste ese spot, la No, verdad, no vi, alucinante. evidentemente no lo vi. Alucinante. Por suerte hasta este momento. En donde muestran cómo los contenedores atrapa personas para atrapar a quienes en una situación de extrema vulneración de derechos buscan lo que pueden claro. en un contenedor, Pero ¿cómo se atrapa quedan personas? entonces atrapados. No. Y hay un spot en donde puede muestran que la bolsa de consorcio entra y ahí aparece la jefa de campaña, María Eugenia Vidal, de Los Penato, la que no puede votarse y no sabe que el Hospital Ramos Mejía está en la ciudad de Buenos Aires, mostrándonos lo cómodo y lo práctico que es el contenedor y cómo en una realidad la nueva bolsa versión. de consorcio entra. La verdad que es Lo voy a buscar olvidable, porque es no olvidable. sabía que había contenedores atrapa personas y que las personas quedan adentro del contenedor. Claro, Es que sí. en realidad eso lo que hace es que si alguien intenta ingresar al contenedor, queda atrapado. O sea, es una especie de contenedor trampa, ¿no? Que evita lo que para ellos La gente que resuelve. entra para Para devolver, para encontrar, a ver, Para- comida. La gente, Sí. hay en la ciudad de Buenos Aires muchos que están buscando comida. Familias enteras. Y no enteras, hay que enteras. mirar ni caminar mucho, ¿eh? No, la En verdad, toda la verdad es que no. Hay familias enteras que salen a recorrer todas las noches para buscar un poco de comida. Por eso es vergonzoso que el problema de la basura en la ciudad de Buenos Aires no se aborde en profundidad y quieran convencernos que el problema de la basura tiene que ver o con el olor a pis y por eso Jorge Macri los rocía con olor a limón, o en realidad son los recuperadores o los recicladores o los cartoneros o quienes buscan algo para poder sobrevivir. La verdad es que hace años que hay un enorme negocio con la basura en la ciudad de Buenos Aires. Larreta, cuando se autopercibía presidente, decidió prorrogar antes de tiempo la concesión de estas empresas, la verdad inexplicablemente, cuando venía recaudando para hacer campaña nacional, pero durante estos casi 20 años de gestión del PRO no hubo una sola propuesta para terminar con los plásticos de un único uso, ley de envases, una sola propuesta para justamente responsabilidad extendida al productor, quien genera residuos, que se haga cargo de los residuos que genera, para mejorar las condiciones laborales de los cartoneros y los recicladores urbanos. No hubo un solo incentivo para separar los residuos en origen y, por supuesto, ninguna política para controlar de verdad a esas empresas concesionarias que son las que se llevan la mayor parte del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, realmente ese es un negocio que un existe en negocio la ciudad de Buenos histórico. Aires Data incluso de décadas. de antes de la existencia del jefe de gobierno. Totalmente. Pero por eso, en lugar de discutir cómo resolvemos el problema de la basura en la ciudad de Buenos Aires, vemos que las propuestas son, la verdad, olvidables y lamentables. Así como tampoco vemos ninguna propuesta vinculada a la problemática social, porque la mitad de las infancias habitando en hogares pobres amerita en la ciudad de Buenos Aires un plan alimentario de emergencia ya a implementarse. Habitacional y alimentario. Totalmente, totalmente. Nosotros necesitamos volver a cocinar en las escuelas. En las escuelas se cerraron las cocinas. Hace años que hay 19 empresas, lo mismo, ¿no?, que las concesiones de la basura. El negocio de la basura, el negocio del hambre, siempre hay algún negocio detrás. La verdad que hay 19 empresas que hace décadas... Y las décadas escuelas tienen cocina. Aclaremos eso, porque no es que están desmanteladas las cocinas. No. Las escuelas tienen cocina, las escuelas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y están en desuso cuando los pibes podrían comer perfectamente allí un guiso, una sopa, una milanesa, y tienen el negocio de las viandas. Es el negocio de la vianda porque hay 19 empresas que hace más de 20 años se reparten un negocio mega multimillonario. La contracara de ese negocio son pibes intoxicados, 200.000 estudiantes que todos los días consumen alimentos de bajísima calidad nutricional, alimentos que además son inexistentes, no los conseguís en el almacén, en el supermercado. La patinesa, yo la verdad es que he discutido mucho. La patinesa
no la conozco, es una mezcla de patty y milanesa. Hemos hecho muchas campañas por una alimentación adecuada en las escuelas y la verdad es que el medallón de pollo no tiene pollo, el medallón de pescado no tiene pescado, y nosotros lo que necesitamos es volver a cocinar en las escuelas, porque como dice Andre, las cocinas de las escuelas existen, y eso genera trabajo, permite que todos los días 200.000 estudiantes reciban alimentos de calidad y permitiría además poder hacer un refuerzo alimentario a las familias. La verdad es que eso es muy importante que pueda estar en la agenda. Lamentablemente no es la agenda de campaña. La agenda de campaña es cómo le damos batalla a los trapitos, la agenda de campaña son los contenedores atrapagente, la agenda de campaña es cómo barremos a las personas que están en situación de calle. Por supuesto, de las fuerzas de la derecha, de la centro derecha. Bueno, tenemos que poder romper eso. El domingo es una oportunidad para poder romper eso y de verdad votar a quienes vienen discutiendo una agenda distinta para la ciudad. Bueno, Eva, ¿cuándo empieza la veda? Jueves a la noche, bien, si no me equivoco. Tenemos miércoles y jueves para charlar. Miércoles y jueves de los temas pueden de la seguir ciudad. charlando Perfecto. los temas de la ciudad. Perfecto, porque son muy importantes y lo vimos hoy a Dorni, para cerrar esto, porque ya tenemos un minutito nada más. Lo vimos hoy a Dorni haciendo anuncios, ¿no? De que vamos a poder comprar más baratos los celulares importados. A ellos lo que les interesa en este momento es competir con el PRO. Con los penatos, sí, Con los penatos. tal cual. Bueno, gente, estuvo Carlos Dimare en la operación técnica, Pablo Casasola nos pone el aire por streaming, Diego Mayo en la producción general. Bueno, charlamos recién con Eva Kutsovitis. Querido Brustein. Mañana por teléfono. Mañana por teléfono. Bueno, vamos a aceptar entonces. Mañana por teléfono. Ustedes quédense acá en la 530, que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Hasta mañana. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo.